Muchísimas gracias por la invitación, por permitirme participar en el Consejo Nuevo León y darles algunas reflexiones sobre el Hospital General de México, a quien, como menciona el doctor Ruelas, tengo el honor de dirigir hace ya 2 años. Les voy a presentar una parte de mi programa de trabajo el que me hizo ganar esta honorable posición. Efectivamente, el Hospital General de México es un hospital que tiene 116 años de historia. Fue fundado en 1905, cuando era presidente de la República el general Porfirio Díaz. En la actualidad tenemos 1,132 camas, entre sensables y no sensables, 808 de ellas son sensables, y contamos con un terreno de 15 hectáreas en el cual existen 65 edificios, de los cuales 45 dan atención clínica. Es un hospital efectivamente sumamente complejo, ya que tiene todas las especialidades. Y como menciona bien el doctor Ruelas, de aquí nacieron los Institutos Nacionales de Salud. Todo esto nos lleva evidentemente a un gran compromiso, pero tengo que comentar también algo que es muy importante. El Hospital General de México es el reflejo del país. En el Hospital General de México atendemos a la población más vulnerable, aquella población que no tiene ningún tipo de seguridad social y que evidentemente después de esta pandemia de COVID-19 ha sido cada vez más solicitados sus servicios. También puedo decirles que por el tamaño del hospital y la estructura con la que está distribuido, pudimos atender el mayor número de pacientes durante esta pandemia. Sin embargo, el Hospital General de México nunca fue un hospital totalmente COVID. Siempre nos mantuvimos como un hospital con atención mixta, ya que no podíamos cerrar la atención esencial. Este Hospital General de México también es un hospital de tercer nivel de atención, es un hospital de alta especialidad, por lo cual no entró desde un inicio a la gratuidad que estaba dirigida a primer y segundo niveles. Voy a mostrarles un poco sobre el programa de trabajo no voy a entretenerme tanto en COVID, ya lo ha mencionado perfectamente bien el doctor de la O, también el doctor Guillermo Torre. Entonces, voy a hablar más sobre cuál es la visión, cuál es la propuesta para dirigir este hospital que hemos estado llevando a cabo. Se vio interrumpido durante un año por la pandemia, sin embargo, hemos continuado para lograr esta meta. Lo más importante en este plan de trabajo y en lo que estamos estableciendo en el Hospital General de México es una nueva relación con el paciente. La medicina en México, y especialmente lo que hemos hecho en el Hospital General de México, es centrar nuestra atención en el paciente para con él promover un desarrollo integral, sostenible y resiliente, pero que tenemos que basar en la innovación, en la competitividad y en el conocimiento, haciendo un sistema de salud que sea cada vez más equitativo. El objetivo de este nuevo enfoque fue el coadyuvar a la consolidación del Sistema Nacional de Salud, dando servicios médicos de alta especialidad e impulsando los estudios, programas, proyectos e investigaciones inherentes a su ámbito de competencia. Tenemos como antecedente el proyecto de nación de 2018-2024, en donde hablamos del derecho originario inherente a las personas, que es la salud. Y esto es sumamente importante porque nos permitió dar un nuevo enfoque y directrices al Hospital General de México. Y era constituirnos en el centro líder para la atención de la salud en México, orientado al cumplimiento de su mandato conforme a las nuevas directrices gubernamentales para el sector. Centramos toda la atención del hospital en el paciente, pero para que el paciente esté bien atendido, debe de estar en relación directa con los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, técnicos, todos aquellos que conformamos el hospital, a la institución como tal, al sector salud y a las relaciones intersectoriales, porque como bien se ha mencionado anteriormente, la salud,
lo es todo, sin salud no tenemos más, pero también una vida saludable con ejercicio, con una alimentación adecuada, con un ambiente, un medio ambiente eh, sostenible. Todo esto nos permite o nos obliga a tener relaciones intersectoriales. Pero los ejes rectores de este programa de trabajo están basados en la efectividad, en la eficiencia, en la calidad, el acceso a estos servicios de salud, que sean sostenibles, pero que sean innovadores y transparentes. Evidentemente, la medicina traslacional es sumamente importante para esto y para ello es importantísimo la enseñanza también y la investigación. Para ser eficientes necesitamos dar servicios médicos de vanguardia, para ser con una mayor complementación de los servicios hospitalarios, medicina traslacional con un enfoque preventivo. Aquí la prevención es sumamente importante. Ahora, siendo un hospital de tercer nivel de atención, pues se preguntarán cómo es que vamos a hacer medicina preventiva, pero bueno, medicina preventiva existe desde el primer nivel de atención hasta el tercero. En un paciente diabético debemos evitar que llegue a las complicaciones que lo pueden llevar a la insuficiencia renal y a la necesidad de un trasplante renal. Es sumamente importante el acceso y la atención a las comunidades vulnerables. El Hospital General de México es un hospital federal que atiende pacientes de los 32 estados de la República. Tenemos pacientes de las comunidades más vulnerables que viajan por todo el país para ser atendidos y recibir una atención de tercer nivel de atención. También hemos pensado en la sustentabilidad y en convertir el hospital en un hospital verde y hemos estado avanzando sobre ello a pesar de la pandemia. También, ¿cómo podemos ser sostenibles? Tenemos que apostarle a la investigación, a la construcción de ciertas estrategias en donde también pueda haber una coparticipación de la industria farmacéutica con nosotros para de esta manera poder, aparte de formar investigadores, vincularnos con la industria y hacer una investigación subrogada que nos permita hacernos de ingresos para atender a estos pacientes que así lo requieren. Y de esta manera dar prioridad al alcance de la investigación científica. Transparencia sumamente importante para evitar que existan dudas sobre el manejo de los recursos y que exista un control y adecuado de las fuentes de ingresos. Para todo esto necesitamos evidentemente diferentes condiciones y hay factores críticos para el éxito. Todo esto nos ha llevado a establecer este plan de trabajo en donde debemos evitar sobre todo la corrupción y el tráfico de influencias, que sí evidentemente era un problema que existía en alguna época. Ahora, es también importante decir que es cada día más visible que el sistema de salud de los mexicanos tiene serias dificultades y que instituciones como esta, el Hospital General de México, tiene grandes retos y necesidades. Sin embargo, no estamos ante un colapso de prestación de servicios, porque esto resulta claro al observar un día típico antes de la pandemia de COVID. La Secretaría de Salud con todos los servicios estatales prestaban al día 337,000 consultas, de las cuales 47,000 son de especialidad. Se resuelven aproximadamente 21,000 urgencias. Estoy hablando antes de la época COVID. Egresaban de sus hospitales 6,000 pacientes, se hacen cirugías a 3,000 pacientes y se atienden 2,000 partos. Esto es de forma diaria. Entonces, no estamos ante un colapso del sistema de salud, pero sí tenemos que hacerlo más equitativo, más transparente y que haya acceso a las personas más vulnerables. Ahora, hablando sobre la pandemia de COVID-19, y esto con respecto a el impacto de las tendencias recientes. La pandemia de COVID-19
nos vino a cambiar la vida a todo el mundo. Aquí no estamos hablando de un estado, de una ciudad o de un país. Nos cambió la vida a todo el mundo. En el Hospital General de México, al ser el hospital más grande, atendimos al mayor número de pacientes. Ahorita llevamos atendidos más de 7,000 pacientes. En la actualidad, en este momento, el día de hoy, tenemos 31 pacientes hospitalizados por COVID-19, exactamente 31, y llama la atención que 7 de ellos ya habían sido vacunados. Entonces, estamos también viendo que la gente se está confiando ya de esta vacuna y no necesariamente nos evita la infección. Esta pandemia de COVID-19 nos llevó a observar el exceso de mortalidad que evidentemente y aquí en el hospital se ha manifestado, además de las muertes por COVID-19, por aquellos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas que fueron posponiendo sus tratamientos, ya sea por miedo de llegar a un hospital en donde sabían que habían atenciones COVID o bien por falta de acceso al hospital. Otro, a partir del 1 de diciembre del año pasado, del 2020, se inició el programa de gratuidad a través de el INSABI, que nos ha estado apoyando, y evidentemente de la Secretaría de Salud. El Seguro Popular, nosotros también empezamos al inicio de esta gestión, cuando se convierte Seguro Popular en INSABI, teníamos muchas dudas sobre cómo íbamos a seguir manejando a todos aquellos pacientes, especialmente los de gastos catastróficos, y hasta el momento han sido cubiertos por FUNSABI. Entonces nosotros seguimos dando estas atenciones a los pacientes, no hemos suspendido su tratamiento, lo cual también les da certeza a nuestros pacientes. Evidentemente hubo un retraso en la entrega de medicamentos que sí nos puso en algún tipo de problemas. Sin embargo, de alguna manera, entre la interrelación que existe entre los institutos nacionales de salud, los hospitales de alta especialidad y los hospitales regionales de alta especialidad, entre todos nosotros pudimos hacer ahí algún traslado de medicamentos que nos permitió darle estas atenciones con un retraso no tan grave como lo que podíamos pensar que iba a suceder. La gratuidad también es una de nuestros grandes retos, porque si bien se inició la gratuidad a partir del 1 de diciembre, ya existía la expectativa de ello desde el inicio del 2020 y a partir del 1 de diciembre ya no cobramos cuotas de recuperación. El Hospital General de México tiene un presupuesto que estaba compuesto por cuotas de recuperación y por recursos fiscales. Al ya no tener cuotas de recuperación, a pesar de que de alguna manera la Secretaría de Hacienda nos los ha hecho llegar, no se puede manejar de la misma forma. Entonces esto sí nos ha generado cierta complicación. Sin embargo, estamos tratando de adaptarlo, de hacer un paso entre capítulos, entre partidas, para poder atender todas las necesidades hospitalarias. Otro de los grandes retos es el deterioro en la economía. Evidentemente hay muchas personas que han perdido su seguridad social y han necesitado de ser atendidos en el Hospital General de México. Pero también hemos visto un fenómeno cada vez más frecuente. Hay muchas personas que tienen derecho a seguridad social y como han visto retrasadas sus atenciones, prefieren acudir al Hospital General de México y entonces estamos duplicando las atenciones, porque esos pacientes, al tener seguridad social, ya se está invirtiendo en ellos para su atención médica y nosotros también estamos dándoles una atención gratuita. Entonces esto nos está generando pues un deterioro en la economía. También otros retos son las redes sociales, y no las redes sociales físicas, como mencionaba el doctor Torre, sino las redes sociales, los medios de comunicación. La información, las fake news, la mala información, la mala voluntad de algunas personas, incluso por deteriorar la imagen de las instituciones. Yo les puedo decir que así como menciona el doctor Torre, la excelente atención que se dio en el Hospital San José, en el Hospital General de México
nunca rechazamos a un paciente para darle atención, nunca nos faltó un ventilador, nunca nos faltó equipo de protección personal, nunca nos faltaron pruebas de PCR. Y sin embargo, pues había información que contradecía esto. Y ese es otro de los retos que considero importantes se deben de abordar en este nuevo gobierno. Ahora, ¿cuáles son los escenarios posibles hasta los próximos 6 años? Es muy importante, ya vimos que la infraestructura hospitalaria no era necesariamente la adecuada para afrontar un problema como fue la COVID-19. Se va a ver más afectada por el impacto económico, evidentemente, por lo cual vamos a tener que hacer más con menos. Tenemos que priorizar y sobre todo tenemos que enfocarnos en el paciente. Se va a tener que individualizar la atención de los pacientes, ya que hay alternativas para todos ellos y seleccionar qué tipo de atención se le debe de dar a cada uno de ellos. Y lo más importante, la prevención. Esta prevención del primero, segundo y tercer nivel de salud, que es sumamente importante. ¿Cuáles serían las acciones que yo propondría para un mejor escenario? Nuevamente, la prevención, la comunicación. Es muy importante mantener comunicada a la población, primero aquí en este caso, en el caso del Hospital General de México, a los pacientes del Hospital General de México, a los trabajadores del Hospital General de México, a la comunidad que accede al Hospital General de México. Es también sumamente importante que los hospitales se centren en la persona y la persona es el paciente y todo su entorno. Y este entorno evidentemente incluye al personal de salud y sobre todo evitar que se tenga que llegar al tercer nivel de atención. Para esto se debe de reforzar el primero y segundo nivel de atención, fortaleciendo estos dos niveles de atención. Los pacientes que lleguen al tercer nivel de atención deben de ser atendidos sin retardos, ya que sabemos que la vida está de por medio. Y bien, les muestro algunas de las imágenes que obtuvimos durante toda esta pandemia de COVID-19, en donde todo el personal estuvimos trabajando en equipo multidisciplinario para contener esta pandemia y para seguir adelante como estamos viendo ya hacia el futuro. Muchísimas gracias.